Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana de jueves 8 de febrero del año 2024. Nuestro tiempo con Dios lo traemos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículos del 1 al 13. Como tema traemos perseverando hasta el fin. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le respondió diciendo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañará a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrán hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Vamos a detenernos en el versículo 8 del capítulo 13 del Evangelio de San Marcos. Y como subtema tenemos la destrucción del templo es anunciada. Jesús aquí podemos ver que decía que en los postreros días muchos iban a tratar de engañar. Y cuando Jesús sale del templo, vemos como uno de sus discípulos, no dice quién, ahí nos reserva el nombre, ¿verdad? Pero dice que uno de ellos, de los mismos que andaban con Jesús, se maravillaba de la hermosa construcción del templo y alababa al constructor, porque sabemos muy bien que cuando un edificio es construido, nos maravillamos o nos ponemos, ¿verdad?, con admiración allí, admirar la obra que hizo, pero también no es solamente lo que vemos, sino también el trabajo de la persona quien se encargó de hacerlo, ¿verdad? Si el templo ha dejado de ser la casa de Dios, entonces va a ser reo de juicio. Jeremías capítulo 9, versículo 11, nos lleva ahí a un texto donde realmente vemos que el Señor Jesús, cada vez que Él hablaba, todo se basaba en las escrituras que estaban ya escritas desde tiempos atrás, y nos dice así: reduciré a Jerusalén a un montón de ruinas, morada de chacales, y convertiré las ciudades de Judá en desolación, en que no quede morador. El Señor Jesús estaba citando a Jeremías, que de qué servía la gloria de una ciudad o de un templo si el fin iba a ser destrucción. Hallándose en el monte de los olivos, desde donde se ve el templo, los discípulos preguntaban cómo se iba a presentar el tiempo y qué señales habían de darse para poder entender que el fin ya estaba cerca. Pero Jesús revela nada más algunas señales, ¿verdad? El Señor Jesús no dio fecha, el Señor Jesús no dio tiempo, dio señales, porque dijo que se levantarían falsos cristos que van a tratar de engañar. También dijo que habrían rumores de guerra entre las naciones, que habrían pestes, que habrían hambres, pero todas estas señales no van a ser el fin, sino que van a ser el principio del fin. Va a ser el principio de dolores, así como la palabra del Señor lo dice. Este no es el fin, es tan solo el principio de dolor. Las armas son del diablo y las armas de él son el engaño
y la mentira. En los últimos días o en los postreros días va a haber mucha confusión. Y nosotros necesitamos como evangélicos tener discernimiento para distinguir la verdad de la mentira. Hermanos, todo lo que está escrito en estos versículos que ya leímos, tanto las guerras, hambres, las pestes, todo lo que está aconteciendo alrededor del mundo, no es algo que nosotros no estábamos advertidos que iban a pasar. Las cosas estaban escritas que iban a suceder y están pasando en la actualidad. Si usted no se informa, pues es necesario que mire las noticias y se informe cómo está el mundo. ¿Será que ya estaremos en los principios de dolor? Claro que sí, ¿verdad? Esto solamente nos acierta que la venida del Señor está muy cerca, más que cuando nosotros llegamos a Cristo. Continuando con la lectura de los versículos, nos quedamos en el versículo 8, seguimos en el versículo 9 hasta el 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de los reyes nos van a llevar por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Y es necesario, pero cuando os trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que van a decir, ni piensen, sino que lo que fuere dado en aquella hora, eso van a decir, porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La escatología y el evangelio es el pequeño subtema de estos versículos que ya hemos leído. Así como las tinieblas rechazan la luz, el mundo va a negar el evangelio de Cristo. Porque ya cuando se habla de que van a ser entregados a los concilios, ante los jueces, ante los tribunales, el mundo va a rechazar que un día un hombre vino a este mundo, que un día Cristo vino a derramar su sangre por amor a todo el mundo. El Señor Jesús recomienda a los discípulos que deben cuidarse de ellos mismos. Eso nos dice el versículo 9. Porque van a ser perseguidos. ¿Por quiénes? Pues por los adversarios. La palabra cuidar aquí significa velar. Significa no desesperarse, no asustarse, sino más bien, la palabra aquí significa equiparse espiritualmente para estar preparados para la persecución venidera. La palabra persecución, hermanos, es una palabra que si la analizamos bien, no va a ser algo fácil de soportar. Porque ustedes saben que cuando una persecución se da, la persona que anda en busca no descansa hasta dar con la persona a quien anda buscando. La persecución, hermanos, va a suceder. Ya pasó una vez en los tiempos de los primeros cristianos. Nosotros hasta acá nada hemos sufrido, hermanos. Porque si vemos las historias de los primeros cristianos, ellos sufrieron persecución, burlas. Nosotros hasta el momento tenemos un evangelio por gracia. Pero ya en los tiempos finales se habla de un evangelio por fe. Hoy estamos por gracia porque realmente no hay quien nos persiga, no hay quien nos haga daño. Pero en esos días, hermanos, sabemos muy bien que no va a ser algo fácil de soportar. Por eso aquí dice, cuídense, velen, prepárense, no se asusten ni se desesperen. Como fue anunciado por Jesús,
Ciertamente los discípulos fueron entregados a los concilios para ser juzgados, azotados y carcelados. Lastimosamente, hermanos, las historias de cómo murieron cada uno de los discípulos de Cristo, de los apóstoles, no están escritas en este poderoso libro. Pero usted se puede dar cuenta que hay muchos libros de historia que nos da más explícitamente la explicación de cómo murieron. Y nos dice cómo ninguno tuvo miedo de comparecer ante los tribunales, porque los discípulos lo tomaron como oportunidades para anunciar el Evangelio y dar la palabra entregada por el Espíritu Santo. Pues el versículo 11 dice: ustedes no se preocupen por lo que van a hablar, porque el Espíritu que mora en ustedes, ese les va a decir qué es lo que deben hablar. Muchos de los discípulos tuvieron esta oportunidad de estar presente ante los concilios. Pero ¿qué es lo que hacían? Pablo es un vivo ejemplo. Si usted ve o lee las cartas paulinas, se da cuenta que Pablo, cada vez que estaba frente a un juez, frente a un tribunal y frente a muchos acusadores, él lo que hablaba, él lo que pregonaba era la palabra de Dios. Sin miedo a que su vida terminara ahí, él seguía anunciando la vida de Cristo, de cómo él había venido a morir, a entregar su vida por cada uno de nosotros, los pecadores. Y el Evangelio va a ser predicado a todas las naciones. Cuando el Evangelio sea ya anunciado hasta el último rincón del mundo, entonces dice la palabra del Señor que entonces va a venir el fin. La salvación es un regalo concedido a aquel que persevera hasta el fin con fe, esperanza y amor. Eso nos termina diciendo el versículo 3, que vamos a ser aborrecidos de todos. ¿Por causa de quién? Por causa del nombre de Cristo. Y el Señor Jesús aquí dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En el camino puede ser que muchos se contristen o quieran regresar o nieguen incluso haber conocido la verdad por miedo. Pero las Escrituras, hermanos, quedaron escritas para que nosotros estemos advertidos. Todo lo que vendrá, todo lo que está escrito, va a suceder. Muchas cosas ya están pasando, ustedes se dan cuenta. Y cuando llegamos al pasaje que habla de la persecución, tengámoslo por seguro que también va a pasar. Pero aquí no solamente nos habla de lo que va a suceder alrededor del mundo, sino también a los que creemos en Dios. Y el consejo es la perseverancia. A veces, hermanos, nosotros somos tan frágiles que con una mala mirada, una palabra mal dicha, nosotros ya no queremos saber nada de Dios, porque cuando nos retiramos de una iglesia no es que nos alejemos de los hermanos, nos alejamos de Dios, hermanos, sepamos eso. Imagínense cuando se venga el tiempo de la persecución, donde nuestra vida va a costarnos por el testimonio que demos frente al mundo. Pero la palabra del Señor es tan hermosa que dice que hay un espíritu dentro de nosotros que va a estar intercediendo, dándonos esa fortaleza, porque el Señor Jesús estará con nosotros, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Espero que todos podamos meditar en la palabra del Señor. Que el Señor me les bendiga grandemente.